Hola amigos, ¿qué tal? Me llamo Sofía y llevo un año viviendo en Paraguay. Hoy les contaré sobre el transporte público en Asunción. Aquí solamente hay autobuses que en Paraguay llamamos colectivo. Los autobuses operan desde las 4 de la mañana hasta tarde en la noche y cubren toda la ciudad. El costo del pasaje es de 2.300 guaraníes, esos son 30 centavos. En autobuses sin aire acondicionado y 3.400 guaraníes en los que sí lo tienen. Para pagar el pasaje necesitas tener una de las dos tarjetas de transporte, Yaja o más. Estas tarjetas cuestan 25.000 guaraníes y se pueden adquirir en supermercados como Stock, Biggie, Super 6. Puedes recargarlas en estos mismos lugares o en cualquier farmacia. No es necesario presentar pasaporte ni documento de identidad al comprar la tarjeta. Si no tienes la tarjeta contigo, los conductores no aceptan pagos en efectivo. En ese caso, debes pedir a otro pasajero que pague por ti con su tarjeta y luego le entregues el dinero del pasaje en efectivo. Recuerdo mi primer día en Paraguay. Fue el 14 de febrero de 2023. Salí del aeropuerto sin internet ni mapa. Solo recordaba que la oficina de Claro para comprar una tarjeta SIM estaba cerca de la Plaza Uruguay. La gente amable me ayudó a llegar a la parada y supe que debía tomar el colectivo número 30. Dentro del autobús sonaba música paraguaya agradable, las cortinas estaban decoradas y una brisa cálida me acariciaba. Recuerdo ese autobús, el chico que pagó mi pasaje y la chica que me indicó cuándo bajar. Fue una experiencia emocionante llegar a otro continente después de un largo vuelo y lo recuerdo con calidez en mi corazón. Ahora uso mucho los autobuses y quiero compartir algunas medidas de seguridad y peculiaridades. Lo más importante es agarrarse bien para no caer al arrancar o frenar bruscamente, ya que los conductores suelen hacerlo rápido. Además, no todas las paradas tienen señal de parada de colectivo. En algunos lugares es necesario levantar la mano para detener el autobús. Algunos conductores no cierran las puertas durante el viaje, así que es mejor sentarse lejos de ellas. Antes de bajarte, siempre mira a la derecha porque puede venir una motocicleta. A pesar del color, es recomendable llevar una sudadera con capucha, ya que el aire acondicionado puede hacer que dentro del autobús haga frío. Ocasionalmente, algunos conductores empiezan a moverse antes de que todos los pasajeros hayan bajado, así que ten cuidado. Si conoces otras peculiaridades, compártelas en los comentarios. Los autobuses varían en su estado técnico. Algunos son modernos y cómodos, otros más antiguos y menos fiables. Pronto se espera la llegada de nuevos autobuses eléctricos. También se planea comenzar a fabricar estos autobuses en el país. Estoy en Paraguay solo por un año y veo lo rápido que todo se desarrolla aquí, lo cual me alegra mucho. Para subir al autobús, se entra por la puerta primera y se paga el viaje con tu tarjeta. Para bajar se usa la puerta trasera. Normalmente hay un botón que se debe presionar para que el conductor escuche la señal, pero a veces hay una cuerda que se debe tirar. Los conductores pueden detener el autobús en cualquier lugar, pero hay áreas en Asunción donde los pasajeros suben y bajan solo en las paradas de señales. Y en otros lugares los conductores no pararán. Marqué esta zona en el mapa. Cuando necesito planificar una ruta, prefiero usar la aplicación Moovit. Ahí ingreso la dirección o marco un punto en el mapa desde donde quiero partir y hacia donde quiero ir. Luego presiono el botón para buscar rutas y la aplicación me muestra varias opciones. Es muy conveniente. Uso la versión gratuita
pero no muestra cuántos autobuses están actualmente en la línea ni dónde están. Para eso uso la aplicación Jaha. También se puede planificar una ruta allí, pero no es tan cómodo como en Movit. Pero me gusta que en Jaha puedo ver dónde está exactamente el autobús en ese momento. Los datos son bastante precisos, así que al salir de casa, sé que el autobús estará en mi parada en 5 minutos. Durante los días laborables y en horas pico hay muchos autobuses. Hoy es domingo, un día libre, pero aún hay autobuses en la línea. Observen el mapa. Asunción está marcada en oscuro y tenemos otras ciudades cercanas, son Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque y otros. Juntos forman la área metropolitana de Asunción. El viaje desde Asunción hasta Capiatá puede tomar 2 horas y cuesta solo 2.300 guaraníes, una tarifa bastante económica. En comparación, un taxi para la misma distancia puede costar alrededor de 70 guaraníes, unos $10. Estoy muy contenta de que el transporte público en Asunción esté tan bien desarrollado y que pueda usarlo. Otra particularidad del transporte urbano en Asunción es que una misma línea y con el mismo número puede haber varias rutas secundarias. Por ejemplo, en esta parada vemos que para el autobús número 30, en realidad hay varios: 30.2, 30.3, 30.4, incluso el 30 azul, cada uno con su propia ruta. Para no confundirse, les recomiendo que revisen las rutas con anticipación tanto en Movit como observando los autobuses para notar no solo el número principal, sino también el secundario. También puedes preguntar a la gente o al conductor del autobús. En Paraguay la gente es muy abierta y amigable. Siempre están dispuestos a ayudar. También quiero contarles sobre una característica local que al principio me sorprendió mucho, pero ahora estoy acostumbrada y la disfruto mucho. A menudo suben vendedores de bebidas, frutas, dulces y chipa al colectivo. La chipa es una especie de pan con queso, muy sabrosa. Es muy conveniente poder comprar comida y agua directamente en el autobús. Además, a veces hay músicos. Amigos, gracias por leer. Los invito a mi canal, donde publico videos sobre mi vida en Paraguay.